Buenas tardes para todos, espero que todos me estén escuchando. Si alguien de pronto no me escucha, por favor escríbanme en el chat. Vamos a comenzar. Me imagino que todos ya están viendo mi pantalla. Entonces voy a comenzar. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar de gestión de riesgos mediante metodología Bowtie enfocado a COVID-19. Muchas gracias por atender esta invitación. Mi nombre es Laura Lozada, soy la líder de la unidad de formación de negocio de formación Escudeo. Esta unidad se dedica a promover la cultura de seguridad laboral a través de diferentes formatos de formación guiados por verdaderos expertos en cada materia. Básicamente estamos aquí porque a través de los diferentes países de Latinoamérica se han creado normas y leyes en pro de proteger a los trabajadores, pero aún evidenciamos altos índices de accidentalidad. Sabemos que en muchos casos estos accidentes podrían haberse evitado solo con mejorar nuestra cultura de seguridad laboral en nuestras compañías. Más allá de las estadísticas, Escudeo entiende que lo más importante es ver cómo se han visto afectados los trabajadores y sus familias, y por esta razón lo que nos apasiona son las historias de vida y cómo influimos para que estas historias de dolor no se repitan. Como se dan cuenta en la diapositiva, las principales áreas de formación son clasificación de áreas peligrosas, riesgo eléctrico, trabajo en alturas y bioseguridad. La información detallada de estas áreas la podrán consultar en www.escudeo.com y en nuestras redes sociales. Igualmente en el chat les voy a dejar los enlaces. Bueno, por último, en la parte superior izquierda de sus pantallas encontrarán dos opciones, preguntas y chat. Al finalizar el webinar responderemos todas las dudas que ustedes nos dejen allí. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Walter Sarmiento, quien hoy nos va a compartir su conocimiento acerca de este tema tan actual. Él tiene más de 30 años de experiencia profesional en la implementación y desarrollo de programas de procesos, de seguridad de procesos, y es ingeniero certificado OSHA y NFPA. Muchas gracias. Permítame un segundo. Ingeniero, le voy a dar el mando, entonces, para continuar con nuestra sesión. Para continuar con nuestra sesión, le estoy dando el mando al ingeniero. Ingeniero, estamos atentos a que comience su presentación. A todos, ¿me escuchan? Sí, tengo buen retorno. Ingeniero, en este momento no lo estamos escuchando. Aló. Hola, hola. Sí, ahora sí me escuchan. Ahora sí lo estamos escuchando. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Todavía no estamos viendo su pantalla. ¿Ahora? No sé si de pronto ya la compartió. Sí, ya. En el momento no la estamos viendo. Ya compartí. No sé si abajo. Ya compartí la. Ahora sí. Ahora sí, ya creo que está cargando. Si algunas personas estamos viendo en color negro, no sé si de pronto esté mostrando ya algo de su presentación, ingeniero. Ahora sí, me parece. Ahora sí, ¿ven? Ahora, perfecto. Si alguno de quienes está escuchando no está viendo la presentación, puede por favor escribirnos por el medio del chat o puede refrescar la pantalla de su computador. Perfecto, aquí me están avisando que sí hay sonido y pantalla. Perfecto. Ingeniero, les dejo. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos por su asistencia. Vamos a estar en estos 60 minutos de webinar para poder hablar de cuáles deberían ser las acciones operacionales que las organizaciones deberían estar ejecutando como prácticas recomendadas
en estos tiempos que estamos pasando esta pandemia, ¿no? Y que está afectando mucho a la industria, solamente a la industria de petróleo, sino a todos. Y obviamente esta pandemia, esta enfermedad, yo creo que va a tener un impacto muy grande en todo lo que es nuestro modo de vida y obviamente nos va a llevar a posiblemente reinventarnos, ¿no? En este sentido, lo que quiero específicamente transmitirles antes de comenzar es el enfoque que quiero darle a este webinar respecto a la necesidad de tomar definiciones específicas, comparadas obviamente con las acciones que posiblemente estamos tomando en este momento, tanto en nuestro diario vivir como en las empresas. Para este fin, voy a hacer una introducción muy rápida utilizando inicialmente información de lo que tenemos con esta pandemia, que seguramente ustedes ya la conocen, por eso la voy a pasar muy rápido. Y en realidad lo que quiero demostrar es poder hacer un paralelismo, podríamos decir, ya con un estudio que ha sacado el London College y conjuntamente una persona, un especialista en todo lo que es el tema de desastres y análisis de este tipo de pandemias, que es el señor Tomás Puello, ¿ya? Y esos criterios, que obviamente no están enfocados al tema de la seguridad de proceso, yo los he internalizado específicamente en lo que es las líneas de falla. ¿Qué son las líneas de falla? Las líneas de falla básicamente son todas aquellas líneas que se presentan o podrían presentarse en la gestión de una organización y que obviamente puede generar un impacto. En este caso, esa línea de falla viene a ser básicamente el encaminamiento de consecuencias a raíz de la presencia de esta pandemia. Y para ver esa línea de falla y encaminamiento, es de que utilizamos la metodología Bowtie, que es una metodología ya determinada como práctica recomendada y que obviamente todas las organizaciones, o podríamos decir gran parte de las organizaciones a nivel mundial están utilizando esta metodología. Actualmente la OMS está utilizando también esta metodología para poder encaminar su planificación estratégica de prevención contra esta pandemia. Y obviamente lo que les voy a mostrar al final es la matriz que puedo configurar para efecto de que sirva como práctica recomendada a todas las organizaciones para efecto de poder ver cuán íntegro es su sistema de gestión. Obviamente podría ser basado en 9, 14 y la 45, pero basándonos en algunas normativas puntuales, como ser puntualmente la ISO 31000, que es la que nos delimita la gestión integral de riesgos, ¿no es cierto? Que es la que ustedes están viendo en su pantalla. De igual manera, para el enfoque específicamente de la metodología, la ISO IEC 31010, que es la que nos delimita la metodología a utilizar, en este caso el Bowtie, y la integración de las dos normas importantes para ver todo lo que es continuidad del negocio y todo lo referido a respuesta de emergencias, desastres y contingencias como la NFPA 1600. Estas dos están básicamente integradas en las guías operacionales que tiene la OMS y que ha alargado en su sitio web para efecto de que todas las organizaciones a nivel mundial puedan utilizar estas prácticas recomendadas y obviamente a efecto de evitar eventos no deseados. De manera complementaria, para efecto de poder fortalecer más las barreras o salvaguardas de este webinar, del documento del webinar, hemos incluido los requerimientos ASM, que es el sistema de gestión de continuidad del negocio, las recomendaciones de Nacional de productores de gas y petróleo,
que es IOGP, y obviamente el requisito que ha sacado la OSHA para todas las empresas estratégicas que operan en la Unión Americana, referido a las protecciones que deberían de tener tanto en los procesos como también en la parte administrativa y operacional. Entonces, ese va a ser nuestro alcance específico. Lo que vamos a ver puntualmente van a ser estos 5 puntos. Vamos a hacer una breve introducción, como les dije, del COVID. No voy a profundizar mucho, lo voy a pasar muy rápido porque ustedes conocen mucho. Ya vamos a ver la definición de lo específico inicialmente, la 22301, cómo se habla con la NFPA 1600, es toda la de prevención de continuos, la integración de ambas normativas y prácticas recomendadas en los pilares que ha esquematizado la OMS referido puntualmente a estas prácticas, ¿ya? Y cómo se operativiza ese plan puntual para operativizar utilizando la metodología integral de gestión de riesgos que es el BOTAI. Bueno, entonces, vamos a empezar. Les digo, esto es, ustedes lo conocen, no voy a entrar en muchos detalles, pero si hubiera preguntas después, podemos conversar. Muy bien, como todos ustedes saben, estamos nosotros siendo afectados por este virus, ¿no es cierto?, que nos ha generado que viene a llamarse coronavirus, o también como se lo empezó a conocer a un principio 2019, coronavirus, por ser novel coronavirus, ¿no es cierto?, que puntualmente, como ustedes conocen, está rodeado por una capa lipídica, ¿no es cierto?, que en este caso es grasa que protege el material genético y la cual tiene coronas, ¿no es cierto?, estas sus coronas existen proteínas al interior que son las que específicamente nos generan la afectación, en este caso a las células humanas, ¿ya? Un elemento importante que se sabe de todo esto es de que presentan diferentes tipos de afectaciones, las cuales pueden ir desde leves hasta otras más críticas, ¿no es cierto?, que puede llevar a la muerte y obviamente con las consecuencias respectivas. El origen de estos, bueno, vienen a raíz de una línea de SARS o lo que vienen a llamarse también síndrome de afectaciones respiratorias, ya que todos estos coincidentemente tienen un origen en la China, ¿no? Y el actualmente que nosotros tenemos acá es esta que viene a llamarse COVID-2019. El origen de esto no hay todavía una definición o un planteamiento, podríamos decir, específico, pero según los estudios y lo que se tiene hasta ahora, porque como le digo, no hay nada puntual, viene a raíz de un contacto directo o indirecto, ya sea por consumo o la cercanía de animales silvestres, los cuales por diferentes rangos de contacto contagian a las personas y obviamente generan estas consecuencias que les he mencionado. Los medios de transmisión, como se sabe, los estudios que tiene la OMS, evidentemente hay otros estudios o otros que se están encaminando, pero el puntual que se sabe acá es netamente por transmisión de contacto. O sea, ¿qué quiere decir eso? A través de una persona infectada, la cual puede toser, estornudar o de alguna manera los fluidos corporales, saliva, moco, heces, orina, ¿no es cierto?, pueden llegar a ciertas partes, podríamos decir, de superficies o equipos, y estas por contacto pueden contagiar a otras personas. Los grupos de mayor riesgo, podríamos decir acá, bueno, a un principio, porque recuerden de que hay etapas que se han ido dando, a un principio los grupos de mayor riesgo eran los lugares donde estaban todos los
estos animales silvestres, podríamos decir hasta conviviendo con personas en estas ferias o mercados, los cuales hasta la fecha no se sabe si completamente están cerrados o continúan operando, esto en la China, ¿no? Y obviamente ahora en una etapa en la que estamos, podríamos decir, de transmisión comunitaria, los grupos de mayor riesgo están en los hospitales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son el personal médico quien está tomando contacto con las personas infectadas. Síntomas referidas a este tipo de pandemia que tenemos puede ser desde leve, o sea, completamente asintomático, hasta severo, y el cual puede pronunciarse simplemente desde una fiebre, tos, problemas respiratorios, una neumonía, falla pulmonar, y esto puede llevar obviamente a la muerte. El elemento importante que debemos tener en cuenta, existen metodologías para poder detectar mediante reacción, que es el diagnóstico PCR, algo que también se sabe es de que no hay un tratamiento o medicación específica aprobada. Peor todavía, no existe vacuna. Lo único que se hace acá para evitar la muerte son los tratamientos de soporte. Más todavía ahora que en la medida que se va conociendo más al virus, específicamente se tienen ya algunos elementos en el cual el virus está demostrando que puede mutar. ¿Y esto qué significa? Que posiblemente la vacuna para solucionar este problema tome mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente si toma más tiempo, todos los protocolos y la frecuencia de acción para lo que nosotros queremos llevar a una vida normal, a una operación normal, van a tomar más tiempo. Como les dije, las consecuencias que nos puede generar es el contagio y obviamente que puede ir desde un síntoma leve hasta algo más crítico que puede terminar en la muerte. ¿Ya? En ese sentido, hay 4 tipos, podríamos decir, de tasas de transmisión o de afectación a las personas. Personas asintomáticas, que en este caso son personas que no presentan ninguna consecuencia y prácticamente podrían pasar los 27 días de estadio que tiene el virus, prácticamente sin tener ninguna dolencia o malestar, pero en ese tiempo tienen toda la capacidad de poder transmitir el virus, ¿no es cierto? O sea, de contagiar, ¿ya? Van a acordarse ustedes este porcentaje que está subiendo, porque como les digo, no se tiene toda la información del virus y en la medida que va pasando el tiempo, específicamente este porcentaje va subiendo de a poquito y esto nos genera todavía un factor latente que obviamente nos tiene que involucrar a tomar medidas específicas, como les voy a explicar luego. A continuación tenemos pacientes o personas que presentan condiciones de leves a moderadas, que es un 56% aproximadamente, los cuales los primeros 5 días no presentan ningún síntoma, a continuación tienen síntomas leves a moderados que obviamente necesitan un tratamiento, podríamos decir, en casa o en visita al médico y a continuación la recuperación, ¿no es cierto? Que es la mayoría, podríamos decir. Recuperan posiblemente con algunas secuelas, pero la mayoría recupera normal. Luego tenemos un 10% de personas que no presentan síntomas de igual manera los primeros 5 días, tienen el mismo estadio que los de leve a moderado, ¿no es cierto? Pero sus síntomas acá son severos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan una hospitalización para poder tener un tratamiento, para poder tener un seguimiento y cuidado, y luego viene su recuperación, que puede tener también alguna alteración o secuela, pero la mayoría también puede recuperarse. Y por último, en un 4% están los críticos, que estos en realidad son los que están preocupando más a las naciones, a las estructuras, a los ambientes que está dando soporte. ¿Por qué? Porque si bien estos pueden tener todo el mismo transcurrir que los demás, estos sí necesitan una atención especializada, una terapia intensiva, y estos normalmente terminan en la muerte, en fatalidades. De igual manera, como les digo, estas cifras, ya estos porcentajes son referenciales.
esto va variando todos los días en base a las estadísticas que tiene la OMS. Un elemento importante a tener en cuenta acá, de igual manera, para este nuestro análisis es la permanencia del virus en superficies, ¿ya? Si hablamos de equipos o componentes de nuestras plantas, de nuestros procesos, de nuestras oficinas, vamos a encontrar a la ropa o al EPP, vamos a encontrar posiblemente a los aceros, vamos a encontrar al plástico, vamos a encontrar al vidrio, ¿no es cierto? ¿Ya? Los cuales, como ustedes pueden ver, tienen índices de tiempo en el cual el virus puede permanecer. Y permanecer significa básicamente en función de temperaturas ideales. ¿Por qué? Porque el virus también puede permanecer sobre el asfalto, lo que podemos decir sobre el concreto, ¿ya? Siendo bajo esta característica, al ser superficies más lisas, el cual necesita temperaturas mayores para poder eliminarse, ¿no es cierto? O se necesita, en este caso, químicos como el cloro, ¿no es cierto? Productos inflamables en balance como el alcohol mezclado con agua, más del 70%, obviamente en balance con agua, ¿ya? U otros componentes como clorexidina, sales de amonio cuaternarias, ¿no es cierto? O compuestos que lo que permiten específicamente es romper la condición lipídica que tiene el virus. Algo muy importante a tener en cuenta acá es de que un alcohol al 100% no mata al virus. El alcohol al 100% necesita más de 5 minutos para efecto de poder penetrar al interior del núcleo del virus y obviamente empezar a diluir, como podríamos decir, la capa lipídica y que pueda descomponerse. Entonces, en pruebas de laboratorio se ha demostrado y delimitado que una persona, una vez que se pone alcohol en gel o un alcohol en balance de 70% alcohol y 30% agua, esa mezcla necesita por lo menos 50 segundos para poder generar o romper esa combinación, ¿ya? Entonces, dicho esto, las consecuencias obviamente son críticas. Si hay empresas que obviamente trabajan en el sector de petróleo y gas o minerales, como todo está ligado al mercado del petróleo, está bajando, a pesar que hoy día ha tenido un pequeño repunte después de mediodía, ya al parecer tanto Rusia como los países árabes se han puesto de acuerdo y ya ha subido un poquito el crudo de Texas y el crudo de Barents también están por encima de los $25, pero ojalá que esto genere un repunte y obviamente en esa misma medida los demás países, principalmente Ecuador, Colombia también, Venezuela, ya y Perú, vayan de alguna forma mejorando los índices, vayan reduciendo el número de infectados, pero estas son las consecuencias que tenemos. Y como les digo, acá lo que nos afecta es a la continuidad del negocio, a las organizaciones y específicamente nos genera un impacto grande en todo sentido. Como les dije, este virus ya nos ha cambiado la vida y posiblemente nos siga cambiando la vida. Como les decía, el paralelismo que quiero mostrarles con esta introducción es las estrategias que las organizaciones deberían de tomar, ¿ya? Y para esto hay 4 estrategias, conforme al desarrollo que ha hecho este señor Tomás Puello en un análisis muy específico que se llama utilizar el martillo o bailar, ¿no es cierto? Que es The Hammer and the Dance. Básicamente, en función de este análisis y llevando al paralelismo de lo que vamos a analizar nosotros, hay 4 estrategias. La primera estrategia es no hacer nada. Posiblemente algunos países empezaron así o algunas empresas están todavía así. Y no hacer nada, ¿qué significa? Básicamente dejarnos guiar por las acciones que nos indiquen los gobiernos o los elementos que nos rodean alrededor, como podemos decir, de la operación, del proceso de la sociedad. Entonces, acá básicamente los números de casos van a seguir aumentando.
¿no es cierto? El tiempo el cual puede durar va a depender obviamente de la estacionalidad. ¿Eso qué quiere decir? De ver cómo se maneje alrededor de la sociedad o del ambiente para efecto de poder bajar. Pero si esto dependiera de nosotros no hacer nada, prácticamente acá esta curva, esta recta en realidad va a seguir subiendo y no va a encontrar un punto de inflexión. La segunda es la de mitigación. La de mitigación de que muchas empresas posiblemente en sus organizaciones están ejecutando, que son medidas parte y parte. Son medidas posiblemente que sirven para efecto de limitar o contener, como por decirles, el desarrollo, la expansión del virus, pero luego se piensa también en la parte económica. Un ejemplo, ¿ya? Si están operando ustedes su planta, su proceso, y tienen un rol de turnos donde los operadores trabajan 14 días y descansan 14 días, bueno, si ustedes están posiblemente manteniendo la misma acción, ¿ya? Esta es una medida de mitigación. ¿Por qué? Porque seguramente en los 14 días que esos operadores están descansando, ustedes todos los días les están diciendo que se cuiden, que tomen estos cuidados, y ellos obviamente están en su casa. Pero como medida de mitigación no es efectiva, porque en realidad no sabemos qué hacen esos operadores. Ya no sabemos si es que lo toman bien, porque recuerden, cada individuo es un mundo, ¿no es cierto? Cada familia es un universo específico. No sabemos si los días que dicen de cuarentena ese trabajador sale para ir a comprar los víveres a nombre de su familia. No sabemos qué hábitos de higiene o limpieza tiene, ¿no es cierto? Entonces son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Lo crítico es cuando está en la planta el operador, ahí aplica todas las recomendaciones de la empresa, está higienizándose, tiene alcohol, todo. Pero posiblemente en su casa o alrededor, cómo vive, no aplica esas medidas. Y peor todavía si es que tiene familiares o gente que entra y sale. Entonces, estas medidas de mitigación son parte y parte, y las cuales obviamente en parte ayudan a bajar la curva, podríamos decir, de consecuencias, pero igual puede seguir subiendo. La tercera estrategia es el martillo. Esta es la más drástica, pero la más efectiva, como que está demostrando, porque esta técnica, perdón, esta estrategia del martillo no sale tampoco del lapicero, de la pluma de una persona. Esto es las acciones que han tomado, por ejemplo, estructuras como Norte, ya como que últimamente las en Italia para poder de alguna manera balancear, ¿ya? Pero principalmente estas medidas que involucran tomar medidas de hecho en este momento, sin vuelta. Si volvemos al anterior ejemplo, al que les digo de mitigación, una medida martillo sería poner a los operadores básicamente en el turno todo el tiempo que dure esta pandemia. Ejemplos de medidas martillo, por ejemplo, empresas operadoras de plataformas petroleras en el Mar del Norte, en Noruega específicamente, la empresa nacional noruega del petróleo, tiene a sus operadores más de 62 días a la fecha y contando a hoy día, 62 días con ahora. ¿Y por qué les digo? Porque tengo compañeros de universidad que trabajan en estas empresas ya muchos años, y ellos están 62 días específicamente en esa plataforma. ¿Eso qué quiere decir? De que estas organizaciones han tomado estas medidas estrictas para efecto de evitar de que estas personas que son críticas para la operación se contagien. ¿Por qué? Porque si acá, esto es claro, hacen el cambio de turno, ya no es una medida estricta, es una medida mitigatoria necesariamente. Y esa medida mitigatoria posiblemente sumada a otras medidas o, como podríamos decir, recomendaciones, nos lleva a la cuarta estrategia, que es la danza. La estrategia de la danza básicamente es hacer combinaciones, martillo con mitigación, pero esas combinaciones, en lo que llamamos el bailar o bicicletear también, ¿no? Como sortear o hacer fintas, lo único que nos hacen es alargar en el tiempo, donde en algún momento posiblemente esto vuelva a subir
y volvemos al no hacer nada. Entonces, de las 4 estrategias sobre la que vamos a hablar, las recomendaciones operacionales que les voy a proveer, vienen a ser básicamente a la del martillo. Dicho eso, entonces, un breve preámbulo que justifica esa medida del martillo. Acá lo que ustedes ven es un gráfico de lo peor que puede pasar y que está pasando en Estados Unidos. Fíjense, este análisis ha sido hecho hace aproximadamente un mes, ¿ya? Y no está muy lejos de la realidad. Estados Unidos, fíjense, tiene, de acuerdo a este análisis, una planificación en la cual puedan infectarse 12 millones de personas. ¿No es cierto? Que va a ser el pico máximo, el peor escenario, establece. De estos 12 millones de personas, en los cuales va a haber asintomáticos, algunos que se van a curar levemente, algunos que van a requerir hospitalización, ¿ya? Pero van a haber algunos que van a necesitar entrar a una unidad de terapia intensiva, ¿no es cierto? Estas personas, conforme a esta proyección, aproximadamente van a ser 2.6 millones de individuos en la Unión Americana. Pero tengan en cuenta ustedes de que la Unión Americana, Estados Unidos, tiene una capacidad máxima de 50,000 unidades para poder atender. Entonces, ¿esto qué refiere? De que los médicos americanos van a tener que jugar a ser Dios, o sea, quién vive y quién muere, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto por qué? Porque específicamente ni siquiera en países muy desarrollados, en países muy preparados, tienen la capacidad para responder estos números. ¿Y esto a qué se debe? Si ustedes hacen conciencia, ¿qué es lo que están haciendo? No voy a dar nombres, no quiero decir Trump, ni tampoco Pérez Obrador o posiblemente otros mandatarios y líderes que tenemos en el mundo. ¿Qué medidas están haciendo? Están haciendo esto y están bailando acá. Y obviamente en ese baile y en esa medida de poder eludir o hacer fintas, nos puede llevar a este número. Ahora, acá la gran pregunta, ¿qué están haciendo ustedes en su organización? ¿Qué están haciendo sus gerentes? ¿Están obrando tal cual como Trump? ¿Están obrando tal cual como López Obrador o los otros líderes que no están tomando medidas martillo? ¿Qué significa el tomar medidas martillo? Básicamente, significa poner estructuras más estrictas en un determinado tiempo, pero que permitan pervivir a la organización. Recuerden acá un elemento importante. Las organizaciones, en la medida que tomen definiciones que obviamente no sean estrictas en este momento que estamos por enfrentar, como decimos, la cresta de la ola de la enfermedad, prácticamente van a poder sobrevivir un poquito más, pero luego van a caer, van a desaparecer. En cambio, empresas que tomen, en este caso, definiciones estrictas en este momento, que posiblemente les generen pérdidas económicas en el corto plazo, van a tener una etapa de resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? De que van a poder recuperarse. Entonces, en ese sentido, la medida martillo, si bien nos va a permitir, como ustedes están viendo acá, reducir el número de afectados, ¿ya? Esto va a permitir también de que el número de personas muertas tenga una tendencia a la caída. Este cuadro que ustedes ven acá es básicamente una simulación de medidas martillo que podría haber hecho o que podría hacer todavía Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo cambia la tendencia. Si Estados Unidos tomara esas medidas de comando unificado, o sea, ¿qué quiere decir? De que exista una sola orden y no de que los gobernadores de diferentes estados decidan hacer qué hacer o qué no hacer, unos más estrictos, otros más laxos o menos estrictos, ¿ya? Si hubiera un solo comando unificado, y esto quiero llevar de igual manera al sentido de la empresa, ¿ya? Hagan de cuenta de que el comando unificado es el gerente general de su empresa, ¿ya? Y los gobernadores del estado pueden ser los gerentes de planta de cada una de las plantas que ustedes tienen o actividades, o los gerentes de las empresas contratistas que ustedes tienen. Si tan solamente todas las contratistas y todas las personas al interior de su organización toman esas medidas estrictas, vean cómo van a bajar.
Entonces, de acuerdo, ya volviendo al caso de Estados Unidos, si Estados Unidos tan solo tomaría esta acción, ya básicamente lo máximo que se esperaría es 4,000 muertes. ¿Y aquí qué quiere decir? Recuerden lo que les dije hace rato. Estados Unidos tiene una capacidad de 50,000 camas o 50,000 unidades de terapia intensiva. Habría 46,000 disponibles para lo que fuera, o sea, cualquier otro enfermo, no necesariamente COVID. Pero actualmente la realidad es otra. Esto está incrementando y obviamente puede llegar a una etapa de colapso. Entonces, llevado a nuestra realidad, a lo que es lo operacional, acá vamos a empezar con consejos que tendrían que ser el martillo, que nos permitan básicamente interrumpir el desarrollo del virus, específicamente mejorar nuestras condiciones. Obviamente vamos a tener pérdidas económicas, porque no significa que vamos a seguir igual. Una acción del martillo, por ejemplo, si llevamos al tema de seguridad de proceso, es volver a hacer nuestros análisis de carga de fuego. Ver, por ejemplo, si algunos tanques, algunos procesos, algunos stocks de material que pueden fallar por temas de seguridad de proceso, los vamos a tener que limitar o reducir. ¿Por qué? Porque si sobre el problema que tenemos actualmente con el virus, se dispara un incidente de proceso, entonces, ¿qué vamos a tener? Sobre llovido mojado. Recuerden que en esta etapa, cuando más distraídos estamos posiblemente en otras acciones, es cuando aparece el señor Murphy. La semana pasada yo tenía un conversatorio con unos ingenieros de Perú, ¿ya? Y ellos me mencionaban, por ejemplo, que debido al tema del COVID, todo el personal que hace revisiones de integridad mecánica y de mantenimiento los han sacado a descanso y solo han dejado a operadores críticos. Imagínense, esto es solamente lo que me acaban de decir esos ingenieros responsables de estas empresas, gerentes responsables. Son medidas mitigatorias y prácticamente danza. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando más ese personal especialista que hace control de integridad mecánica, que ve temas de seguridad, inclusive los auditores que auditan temas de seguridad de proceso, es cuando tendrían que estar en planta. ¿Por qué? Porque en este momento, señores, no puede fallar nada en sus procesos, sus equipos, sus oficinas, todo lo que refiere a ustedes, tiene que estar en estado de alerta máximo. Toda la gente tiene que estar atenta, porque si hay una explosión, tocamos madera, bueno, tengo acá madera en mi escritorio, ¿ya? Si ustedes tienen un incidente de proceso, no esperen ayuda gubernamental o ayuda de bomberos. ¿Por qué? Porque los bomberos de sus locaciones seguramente están más ocupados en atender la emergencia de la pandemia. ¿Ya? Si ustedes quieren mover equipo, maquinaria, en avión, en lo que sea, van a tener que pedir 1,000 permisos o gestionar condiciones a las cuales posiblemente descuentan. Entonces, ese consejo, o podríamos decir, ese elemento que me dijeron estos ingenieros, ¿ya? Prácticamente no es aplicable para esta situación, ¿no? Entonces, tenemos que tomar medidas estrictas. ¿Cómo vamos a tomar estas medidas estrictas? Básicamente, hay dos normas que nos delimitan este esquema, ¿ya? La primera es la ISO 22301, que es el sistema de gestión de continuidad del negocio, la que nos delimita obviamente cada una de las etapas y pilares que se debe de cumplir para asegurar en situaciones de crisis o de emergencia poder afinar las curvas de caída o lo que se llaman también el balanceo de riesgos. Y para efecto de poder ver ese análisis de balanceo de riesgos, se utiliza la serie de las ISO 31000, que es gestión de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos están integrados en 7 pilares que ha sacado la OMS y que obviamente ha sugerido a todos los gobiernos y estados a nivel mundial para efecto de que puedan enfrentar esta pandemia. Fíjense, esto lo que tiene la OMS no es de que lo ha inventado o lo ha sacado de la galera, ¿ya? Esto lo ha sacado a través de estas prácticas recomendadas que ya seguro son de conocimiento de ustedes y es que lo tienen implementado al interior de su sistema de gestión dentro de lo que es los planes de crisis y los planes de emergencia.
¿Cuál es entonces el primer pilar? El primer pilar es de que se tiene que definir un líder, una sola cabeza, alguien que planifique, no dos ni tres, no, uno solo. Y bajo esa sola persona que se puedan ejecutar todos los comandos o actividades que se definan. Ahora, obviamente, esa persona responde, interactúa o trabaja con el equipo ejecutivo de respuesta a crisis, que eso, o emergencia, que eso seguramente está explicado en su plan, pero es esta persona la que al final del día desarrolla toda la respuesta para efecto de asegurar la continuidad del negocio. Segundo pilar, específicamente aquí se tiene que involucrar a todas las personas de la alta dirección. Hablamos de directores, dueños de compañías, accionistas, gerentes, CEOs, quienes sean los que comandan los destinos de la organización, es aquí donde tienen que involucrarse. ¿Por qué? Porque a este nivel se van a aprobar varios elementos que en este caso van a ser elementos para poder contener esta crisis que involucran dinero, ¿no es cierto? Y que obviamente van a referir decisiones. Y esto, cuando les estoy hablando, van a referir decisiones, me estoy básicamente apegando a lo que delimita puntualmente todo lo que es la gestión de respuesta a la crisis o la gestión de respuesta a la emergencia propiamente. En este sentido, ya debemos nosotros puntualmente poder gestionar esa acción al más alto nivel. El tercer elemento es la gestión de riesgos que tenemos al interior de la organización, que puede ser para efecto de mapear todos los procesos y poder ver cuáles son los peligros cuyos riesgos tienen niveles altos o medios o capacidad de perderse, ¿no es cierto?, que nos puedan generar consecuencias. Y acá obviamente está la del COVID. La cuarta es en base a estos riesgos determinados y obviamente haciendo las respectivas matrices de gestión para poder controlar estos riesgos, ver cuáles son los gaps o, como decimos, brechas, ¿no es cierto?, para efecto de evitar de que estos riesgos se nos liberen y nos generen consecuencias. La quinta es asegurar de que esos gaps o acciones se vean operativizados a través de recursos, ¿no es cierto?, que han sido autorizados en el segundo pilar. El sexto es realizar el seguimiento a través de reuniones. Estas reuniones, conforme a lo que nos indica la ISO 22301 y la NFPA 1600, tienen que ser semanales, son reuniones de seguimiento. Si las hacen diario y obviamente vía virtual, perfecto, pero esta nos permite ver cómo vamos avanzando. Y la séptima, obviamente, las revisiones operacionales, tanto de campo o también a través del seguimiento que se hacen en el pilar 6. En ese sentido, hay principios fundamentales que tienen que cumplirse, son 7 principios, ¿ya? Y dentro de estos 7 principios que nos hablan del involucramiento de toda la gente, de que la información tiene que llegar a todos de la manera más transparente, sin ser muy laxa o extrema o sin asustar a la gente, el tener respeto a todos los trabajadores, esto refiere en función de lo que ha sacado el decreto del gobierno colombiano y bueno, en las otras legislaciones también, donde personas de más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con alguna condición de inmunodeficiencia, personas que tengan alguna discapacidad, ya no vayan a trabajar. ¿No es cierto?, en las condiciones que se les permita, o inclusive alguien que sienta que tiene la enfermedad y la organización no tiene por qué tomar ningún tipo de represalia. A esto se refiere. Hay algunas legislaciones inclusive, porque estos elementos han sido designados por la OMS y cada estado lo ha asumido para sí como un decreto. Hay condiciones en algunos estados, por ejemplo, en el cual padres que son personas, en este caso padres que son que tienen niños de 0 a 5 años, de igual manera pueden acceder a este beneficio o a esta condición. El no discriminar para todas las personas afectadas al interior de la organización, ¿no es cierto? No estigmatizar, tampoco echar la culpa, porque nadie se enferma porque quiere,
¿no es cierto? Pues este es un tema, este es una pandemia, no es de que alguien porque quiso se contagia. Generar la cooperación tanto entre la parte externa de autoridades, personal interno, los trabajadores, para que todos se protejan y todo lo que es los programas de calidad de vida continúen. Si es que hay que seguir vacunando, hay que seguir vacunando, o sea, todos los planes tienen que seguir, no obviamente priorizados, ¿no es cierto? Pero obviamente tiene que haber ese encaminamiento. La continuidad que va ligado al anterior, todo esto tiene que fluir de una manera directa y que obviamente permita de que se efectivicen todos estos planes. Y por último, puede, como les dije, en base a los análisis, las condiciones puedan cambiar y esto van a ser específicamente determinadas cuando hagamos el análisis de riesgos y oportunidades. De igual manera, conforme a estas dos normas prácticas recomendadas, la de gestión de continuidad del negocio y la NFPA 1600, atención para emergencias y desastres, hay un listado de personal interno y externo, ¿no es cierto?, que tiene que específicamente cumplir funciones especiales, específicas. Estas de seguro están listadas en sus planes de crisis, ¿ya? Pero solamente para recordarles, tienen que tener un médico especialista que haga el seguimiento diario a todos los trabajadores. Es en este momento cuando este personal, el médico, trabaja 24 horas, recibiendo llamadas de todo lado de las plantas, personal en descanso, donde estén, básicamente ante cualquier duda, haciendo teletrabajo, ¿ya? Y dando el asesoramiento respectivo del estado de la gente para ver cómo se encamina. Tiene que haber un responsable de compras y suministros, específicamente que tenga los contactos internos y externos de proveedores y obviamente estar listo para poder contratar cualquier servicio. Tiene que haber un salubrista o un especialista en higiene ocupacional, que es el que monitorea desde campo o el que está visitando campo para efecto de asegurarse de las prácticas de limpieza e higiene en base a los lineamientos que vamos a conversar luego. Tiene que haber un gerente operacional o que el que viene a llamarse el coordinador de la emergencia, que básicamente es el que operativiza todas las acciones, el gerente general, que es el jefe de la emergencia o el comandante del incidente también, moviliza y delimita la estrategia y responde a la alta dirección. Tiene que haber un especialista de continuidad del negocio que es el que balancea la necesidad de ver tiempos de parada, ve los diferentes escenarios económico-financieros que la organización pueda enfrentar y obviamente las consecuencias económicas para poder indicarle al gerente general. Un especialista en recursos humanos que específicamente es la persona que tiene contacto con todos los trabajadores, con todos el personal, podríamos decir, para poder ver el estado de estas personas, tanto si están en turno o también en descanso de las familias. Y obviamente la parte externa, autoridades locales o inclusive autoridades nacionales respecto a acciones que se deben ejecutar. Todos estos se integran en acciones críticas de la operación, obviamente al interior de la organización, donde toda la gente tiene que estar, como les digo, atento y alerta con sus actividades operacionales al día. No olvidarse la seguridad de proceso, que es ahora más cuando debemos invertir más tiempo y más gente, porque no se pueden dar el lujo de fallas operacionales y obviamente incidentes de proceso. Tienen que involucrarse todo el personal experto y competente, posiblemente tenga que estar cama adentro para no exponerse obviamente a una enfermedad o no exponerse a alguna condición crítica. Ya se tiene que evaluar la competencia de toda la gente para efecto obviamente de disponer de personal experto en cada una de las áreas. Todo este tiene que tener el de respuesta a emergencias y obviamente el análisis de peligros todo el tiempo. Este análisis de peligros va directamente ligado con lo que es la gestión de cambios. ¿Por qué? Porque si en este momento estamos haciendo actividades y van a aplicar algunas condiciones de cambio, se tiene que aplicar todas las condiciones y situaciones tal cual como indica el procedimiento. O sea, no hay salvedades, que por ser pandemia se libera un trabajo en caliente. No, recuerden, la seguridad de proceso es casi
en paralelo a lo que es la pandemia, o sea, necesita sus propios controles. No podemos supeditar a la seguridad del proceso a la pandemia, ni tampoco a ningún control, porque acá lo que nosotros queremos evitar es de que los controles. Peor todavía, como les decía, los programas de integridad mecánica, inspecciones, es todavía más cuando tienen que hacer, y el auditado, ¿no es cierto? El auditar los procesos. Es ahora cuando los auditores tienen que estar más tiempo en campo. ¿Quiénes son los que tienen que estar más tiempo en campo en este momento? Como les dije, el médico haciendo el seguimiento, obviamente, la gente de recursos humanos verificando las condiciones del personal, no necesariamente en campo, pero en contacto. Los auditores, ¿no es cierto?, auditando los procesos, no de papel, sino de campo, y obviamente el personal de mantenimiento y de continuidad para efecto de asegurar. Todo esto, obviamente, unificado para efecto de hacer el análisis de impacto al negocio. Lo que ustedes están viendo acá es una lista de verificación donde específicamente tenemos el listado que podríamos llamar de acciones que hay que ejecutar en lo que refiere a cada una de estas personas, ¿no es cierto? Desde el coordinador, el responsable de la campaña, las acciones que debe de tomar, el responsable de continuidad del negocio, todo esto lo que les mencioné previamente, ustedes lo tienen acá. Muy bien. Lo que están viendo entonces acá, este es el sistema de gestión. No voy a explicar porque ustedes lo conocen. Lo único que voy a referenciar es de que si su sistema de gestión es integrado, está basado en función de OSHA, del CCPS, lo que fuera, ya 20 elementos o 14 elementos, tiene que tener un plan de crisis, y ese plan de crisis tiene que referenciar a un sistema de gestión de continuidad del negocio, el cual tiene que responder las acciones a ejecutar, y obviamente esas acciones a ejecutar necesariamente tienen que referir a gerenciamiento de riesgos. Para el gerenciamiento de riesgos y hacer el análisis de continuidad del negocio, básicamente acá la metodología sugerida a utilizar y la que está utilizando la OMS es la metodología Bowtie. Esta metodología Bowtie básicamente lo que nos permite es hacer un análisis de impacto al negocio a través de 4 pasos: identificar, evaluar, controlar y recuperar. ¿Ya? Esta metodología, ojo, es recomendada, pero si ustedes tienen metodologías hiper o cualquier otra, árbol de fallas, árbol de efectos, DeMont, la que fuera, ustedes pueden utilizar. Esta metodología está integrada como una técnica referencial en la ISO IEC 31010 y básicamente aplica a todos los ámbitos. La metodología Bowtie, a diferencia de muchas, y digo muchas porque son más de 75 metodologías, y yo podría decir que con los dedos de las manos no hay más de 10, y de las 10, el Bowtie es una de las pocas que permite integrar todos esos procesos. Entonces, bajo ese criterio, esta metodología nos permite específicamente, de igual manera, el poder determinar las líneas de falla en las cuales vamos a encontrar las paradas máximas aceptables del proceso, los periodos máximos de disrupción tolerable y obviamente el nivel mínimo de servicios aceptables en caso de tener el peor escenario, como les voy a mostrar a continuación. Es muy importante dentro de la metodología, ¿no es cierto?, los 4 pasos: identificar, evaluar, controlar y recuperar, que se sigan uno a uno cada uno de estos. El primer paso: se identifican los activos, los procesos, personas que están expuestas al COVID. El segundo, el poder evaluar las causas o las condiciones que el COVID nos puede afectar, las consecuencias de este COVID, poder encontrar específicamente los índices de parada, de afectación o de balance específicamente de consecuencias. En base a esta información, delimitar las amenazas o causas para poder controlar y establecer barreras, ¿no es cierto?, o controles o medidas de control. Y por último, si estos controles fallan, establecer medidas de recuperación o mitigación para efecto de reducir las consecuencias. A este paso, entonces, todo esto, lo que les he comentado, les he hablado, es específicamente todo esto, que seguro ustedes lo hacen en sus organizaciones. Y si hacen todo esto, todo este esquema de evaluar los riesgos y establecer
medidas, estamos hablando de que ustedes hacen gestión de riesgos y oportunidades. ¿Qué es específicamente la gestión de riesgos y oportunidades? Fíjense, la gestión de riesgos y oportunidades están explicadas en la ISO 31000 y obviamente va en línea con la 9001 y la 14001, de igual manera. Y ni qué decir la 45001, que es la que operativiza esta norma, ¿ya? Tienen que ver ustedes que para poder hacer el análisis de impacto al negocio, tenemos que ubicar el elemento que puede resultar afectado. En este caso es la empresa, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso identificamos. El segundo paso es el poder evaluar el riesgo, ¿no es cierto? Este riesgo nos delimita específicamente estos 5 elementos, ver cómo vamos a actuar en función del riesgo, cuál va a ser nuestro apetito del riesgo, cuál va a ser la tolerabilidad, cómo podemos evitar el riesgo y obviamente cómo podemos agrupar el riesgo. En función de ese elemento, en nuestra actividad diaria, ¿ya? Y en lo que estamos enfrentando ahora, se nos han presentado todos estos riesgos, ¿no es cierto? Algunos altos, otros medios, ¿no es cierto? Algunos otros con un impacto mayor, podríamos decir, ¿ya? Pero al final, estos riesgos. Pero el riesgo más grande que tenemos en este momento es ¿no es cierto? Es esta pandemia. Entonces necesitamos encontrar las líneas de falla para efecto de poder controlar esas condiciones. Pero recuerden, esta pandemia no necesariamente nos va a traer todas medidas negativas o como decimos, pálidas, ¿ya? Esta pandemia específicamente nos va a traer también oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Los elementos positivos que vamos a tener seguramente como condición puntual. Y esto va a ser posiblemente muchas empresas, de acuerdo a lo que les decía a un principio, va a haber una resiliencia, van a tener nuevos negocios, van a mejorarse los controles o las condiciones de trabajo, ya porque no todo es pálidas. Muchas empresas van a tener que reinventarse, pero para reinventarse van a tener que equiparse específicamente, poder sortear todos estos riesgos que actualmente estamos teniendo, ver sus líneas de falla y obviamente viendo sus líneas de falla, viendo por dónde ir y qué elementos sortear o esquivar, van a tener que elevar su vela y buscar los mejores vientos con un nuevo sistema de gestión adecuado a estas condiciones para efecto de poder en primera instancia sortear este riesgo y llegar a las mejores oportunidades. ¿Cómo lo van a hacer eso? A través de los sistemas que ustedes tienen. No les voy a explicar esta matriz porque ustedes tienen sus matrices. Esta es una matriz específica, podríamos decir, sugerida por el CCPS. Es una matriz de 5x5. ¿No es cierto? Donde en primera instancia tienen la probabilidad y en segunda la severidad, entendiendo de que el riesgo es la probabilidad de que un evento no deseado cause daños a las personas, medio ambiente, bienes y reputación con una determinada severidad de consecuencias. Entonces, el resultado del riesgo acá puede ser alto, medio o bajo, no interesa cuál, ya hay que tener en cuenta de que el riesgo que actualmente ustedes están teniendo en su operación puede ser alto o puede ser medio, ¿ya? Pero ese es el riesgo operacional, el que actualmente están teniendo. Entonces, ustedes necesitan llegar a través de lo que les voy a explicar rápidamente, es a un riesgo residual, a implementar, que les permita bajar y que obviamente a través de criterios de cómo bajar, podamos llegar al riesgo más bajo. El análisis global en el cual ustedes han visto estos dos cálculos del alto y del medio están basados inicialmente en estos dos criterios. Las empresas a nivel global, petroleras, mineras y de manufactura, de proceso en realidad, tienen un 30% de riesgo alto si es que tienen esta exposición de su personal y un 70% de riesgo medio referido a lo que es la operación. En resumen, en gran medida ustedes, si son empresas petroleras, mineras, operacionales, su nivel de riesgo está acá, posiblemente un B5, ¿no es cierto? Pero si tienen mayor grado de exposición, posiblemente vaya a subir. ¿Por qué? Porque el muy alto, como les hablé a un principio, está enfocado netamente a la parte de atención, ¿ya? Pero obviamente puede que lleguemos acá si es que todo nuestro personal se enferma.
El seguimiento para poder determinar esto está en base al criterio de vulnerabilidad que se pueden dar al interior de la organización y obviamente viendo también los diferentes escenarios. El escenario que enfrentan todos nuestros países, empresas en Latinoamérica es el 3. ¿Por qué? Porque ya estamos a un nivel de contagio local, ¿no? Porque ya no viene gente de afuera. Entonces, bajo ese criterio, bajo el análisis, podríamos decir, de operativización, utilizamos esta metodología, que es la metodología Bowtie, para poder analizar la línea de falla, en la cual tiene 5 pasos específicos. La primera, el poder determinar el peligro y ver si ésta se puede eliminar o sustituir, ¿no es cierto? Entendiendo el peligro como la causa potencial de originar daños, ¿no es cierto? Y obviamente como peligro que es, tiene algún componente físico o químico que permite liberarse al ambiente. La segunda, que es el poder controlar o eliminar la amenaza, siendo la amenaza, en este caso, el elemento que puede liberar o dar pie a que el peligro se presente o se libere, ¿no es cierto? ¿Ya? La tercera es el de establecer barreras o salvaguardas, siendo las barreras aquellas que controlan las amenazas y evitan de que se me dé una fase inicial de pérdida de control. La cuarta, que es básicamente el poder establecer medidas de recuperación. ¿Por qué? Porque si me falla esta barrera en función de esta amenaza, mi evento límite o primer consecuencia se me libera y obviamente necesito a partir de acá mitigar consecuencias. ¿Qué quiere decir mitigar consecuencias? Reducir probabilidad de daños. Y esas consecuencias son las que me originan específicamente el impacto. Y la quinta, las medidas de contingencia o mitigación puntual, que son aquellas las que directamente me ayudan a reducir ya el problema. Con otras palabras, apagar el incendio ya en la fase de daños que podemos decir. En ese sentido, ya con un criterio más gráfico en función de lo que les he hablado, entonces fíjense, tenemos las actividades, hay un peligro, hay causas o amenazas que nos pueden llevar a consecuencias, hay un evento no deseado y hay un análisis de árbol de falla, donde cada amenaza, recuerden, tiene que tener su barrera, ¿ya? Y si esa barrera que es de primer orden, control de primer orden, tiene en este caso una posibilidad de fallar o funcionar parcialmente, se me va a presentar el evento no deseado y obviamente para efecto de controlar este evento no deseado, yo necesito tener segundas barreras o medidas de recuperación o de segundo orden, porque si no tengo nada acá, prácticamente tengo que esperar consecuencias. En ese sentido, las medidas de recuperación como medidas de segundo orden me ayudan a reducir o mitigar las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no tengo estas, mis consecuencias pueden ser grandes, ¿no es cierto? Y específicamente tener en cuenta que las de primer orden son medidas proactivas, básicamente me reducen la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. En cambio, las de segundo orden son netamente, como decimos, de emergencia, bomberiles, me ayudan a reducir las consecuencias o daños, ¿no? Entonces, si de estas dos nosotros hablamos, específicamente estas son las que se llaman medidas de proactividad. Y obviamente las terceras que son activadas por el humano, que son las de contingencia. Entonces, si acá hacemos el análisis de línea de falla, fíjense, acá está mi peligro, esta es mi amenaza, superficies contaminadas, mi barrera va a ser el protocolo de limpieza o desinfección, mi evento no deseado va a ser personas afectadas, mi medida de recuperación va a ser todo el aislamiento o acciones que vamos a llevar, ¿no es cierto? Y por último, específicamente las medidas de contingencia, que van a ir a mitigar las condiciones que en este caso tenemos relacionadas por las medidas de recuperación, ¿ya? En este sentido, gráficamente esto lo podríamos ver de esta manera, ¿ya? Ustedes van a ver que esto es un análisis de línea de falla muy gráfico. Aquí tenemos los trabajos de oficina o de planta donde tenemos el peligro que es el virus, una amenaza que puede ser el contacto potencial por superficies contaminadas, ¿no es cierto? Mi evento no deseado va a ser el personal infectado y mi consecuencia, personal enfermo con fatalidad o que necesite alguna atención. Mi primer barrera acá,
puedo tener N, como ustedes van a ver, va a ser el protocolo de lavado y desinfección. Mi medida de recuperación por si esta falla, básicamente evacuar, dar el tratamiento, el análisis, etcétera, etcétera. Pero también tengo que considerar lo que vienen a llamarse factores de escalamiento. El factor de escalamiento es la falla de una de las barreras o que alguno de los controles específicamente caiga, ¿no? Por ejemplo, si aquí decimos mi barrera es protocolo de lavado de manos, pero esta puede caer si es que yo no tengo el material o no tengo el personal necesario. Entonces no es barrera, se cae. Entonces tengo que controlar esto a través de un análisis de escalamiento. ¿Y cuál es mi barrera para este escalamiento, este factor de escalamiento? Tener un stock necesario de productos para ese control operacional, ¿cierto? Entonces, lo mismo tenemos acá, como ustedes van a ver. Todo esto, obviamente, teniendo la última línea de defensa, que es el plan de contingencia. Bajo ese esquema y en lo que es la gestión integral de riesgos, para esta metodología y para todas, se necesita tener 27 controles. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si ustedes utilizan la metodología IPER, DIMOND, árbol de fallas, árbol de efectos o la que fuera, si ustedes tienen 27 controles entre medidas administrativas y físicas, duerman con tranquilidad. Pero si no tienen 27 controles, empiecen a preocuparse que seguramente lo vamos a tener ahí al señor Murphy, ¿ya? Estos 27 controles no significa como tienen acá, 9 de primera, 9 de segunda, 9 de tercera. Ustedes pueden tener 20 de primera, 5 de segunda y 2 de tercer orden. ¿Eso qué quiere decir? De que su organización es más proactiva. Pero ustedes también pueden tener 5 de primera, 20 de segundo orden y 2 de tercer orden. ¿Qué quiere decir? De que son más bomberos, ¿ya? Entonces depende la gestión que ustedes tengan. Y esto nos delimita que las medidas estén dentro de los criterios razonablemente practicables. Esto lo que nos evita es de que nuestras barreras se alineen, nos presenten fallas y por ende obviamente accidentes. Nos permite balancear el análisis de impacto al negocio, cuáles serían las consecuencias y obviamente priorizar los protocolos de control en función de los diferentes peligros que nosotros podemos tener. Recuerden de que esto está integrado en su sistema de gestión, ya donde cada unidad aporta con documentos, con controles para fortalecer la estructura de la organización a efecto de evitar consecuencias, ¿no? Porque el sistema de gestión es de todos. Entonces, la continuidad del negocio tiene básicamente una unión directa. Entonces, como resumen, recuerden, el peligro puede ser liberado por amenazas. Las amenazas básicamente me dan situaciones potenciales de liberarme y esas amenazas pueden ser por falla humana, por falla de equipo, causas naturales, de terceros, ¿no es cierto? Fallas de gestión por no aplicar procedimientos, etcétera, etcétera. Si estas amenazas se presentan y yo no tengo una barrera acá, voy a tener personas infectadas. Entonces, si tengo mi barrera, salvaguarda o medida de control, que es la de primer orden, puede ser física o administrativa. Si es física, va a poder ser, como su nombre dice, va a proteger, va a separar y va a evitar de que el virus me llegue hacia las personas. Si es administrativa, voy a capacitar, voy a tener procedimientos, voy a tener planes, voy a prepararme, voy a hacer simulacros, voy a señalizar, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, la medida física, por ejemplo, acá es básicamente el fumigar y la medida administrativa es poner letreros o mandar, en este caso, alertas o inclusive capacitar a la gente en el COVID. Ya sea medida física o administrativa, para esta y para todas tiene que cumplir 3 requisitos. Estar específicamente en un documento o procedimiento del sistema de la organización, no necesariamente el sistema de gestión, porque puede ser un documento local del sitio. Tiene que ser auditable específicamente para ese tipo de condiciones, ¿ya? Y por último, obviamente, tener un responsable asignado. Recuerden de que esto gráficamente se podría ver así, tal cual como les he explicado. Tenemos el peligro, la amenaza, todas estas son las barreras. Este es mi evento no deseado. Esto es lo que viene a llamarse todo lo que es el control mediante barreras y salvaguardas. Ahora, si se me presenta el evento no deseado o evento límite, que es la primer consecuencia, en este caso, una vez de que alguna de estas barreras ha caído,
¿ya? Yo debo de tener las medidas de recuperación. Esas medidas de recuperación me limitan el evento límite o, como decimos, me mitigan, me reducen. ¿Ya? Yo puedo tener varias medidas. Fíjense, una medida de recuperación son los testeos de personal enfermo, confinar al personal enfermo, dotar de equipos de protección para bioseguridad, tener áreas de espera de confinamiento, puedo tener N. Todo esto para efecto de evitar estas consecuencias. Y mi línea de falla puede ser a un enfermo leve, a un enfermo con tratamiento médico, mediano, a un enfermo con alto riesgo, hospitalización, o a un enfermo que pueda morir, muy alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, esa de igual manera puede de que necesite esos 3 elementos. Es muy importante también si ustedes en sus metodologías tienen probabilidades de falla en demanda, de que cuantifiquen estas para efecto de poder tener justamente ese valor. Recuerden lo que les dije hace un momento, los factores de escalamiento. Normalmente los factores de escalamiento se dan por la falla o la caída de una barrera. Entonces, es ahí donde nosotros requerimos generar el control específico para efecto de evitar estos. Y por último, obviamente, las de tercer orden, las medidas de contingencia, ya que permiten directamente atender ya la emergencia, ¿no es cierto? Evacuar, medevac, compensar inclusive si es que hay personas afectadas, porque recuerden acá, si un trabajador se infecta en la planta o en la oficina, la empresa va a tener que compensar. ¿No es cierto? Porque en este caso, básicamente la organización tiene que establecer las medidas específicas para evitar, y peor todavía si es que hay una fatalidad entre medio. Entonces, de igual manera, debe de cubrir y cumplir los 3 requisitos específicos. Entonces, ¿cuáles son el justificativo para todo esto de aplicar las medidas del martillo? Las que les voy a explicar a continuación, conforme al paralelismo que hice en la introducción de la charla, que ya vamos terminando. Básicamente lo que vamos a ver acá en base a toda esta explicación teórica que les he indicado es cuál puede ser nuestra línea de falla en función de esta gestión de riesgos y obviamente viendo el análisis de impacto al negocio. Entonces, esta es una matriz que se las voy a compartir, donde ustedes tienen acá la amenaza del virus, ¿no es cierto? Y tenemos los que ustedes están viendo acá, son las diferentes barreras o salvaguardas. Este es mi peligro, esta la que vemos acá, lo que está en azul son las amenazas, ya todas estas son las barreras, lo que está en amarillo son los factores de escalamiento, lo que está acá en rojo es mi evento no deseado, todas estas de acá son las medidas de recuperación, lo que está en rojo acá es la consecuencia con el nivel de riesgo y lo que está acá en amarillo los factores de escalamiento. Entonces, nuevamente, esta es mi amenaza, el COVID, ya, todas estas de acá son mis barreras. Si una de estas barreras fallan, o algunas de estas fallan, fíjense lo que les estoy poniendo, voy a tener un evento no deseado. Entonces, posiblemente encamine en una línea de falla y me genere consecuencias. Entonces, esta es mi línea de falla y esa es la que yo tengo que reforzar, ¿no? ¿Qué me delimita esta consecuencia? El nivel de riesgo que yo voy a encontrar en esa línea de falla. Y eso es lo que me balancea el análisis de impacto, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio es el que yo debo de trabajar. Esta es entonces la matriz sobre la cual yo les voy a explicar rápidamente un cuadrito, porque ustedes van a tener opción de revisar al detalle esta matriz, que es súper sencilla. No sé si en la pantalla se ve, Laura, sí, ya voy terminando, sí, no sé, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces fíjense, miren una amenaza acá, ¿ya? La amenaza es persona infectada, ¿no es cierto? Ya sea por tos, estornudo, saliva y dispersando en la planta, ¿no es cierto? Entonces puede ser un trabajador o personal contratista que está en el sitio viviendo o visitando. Esta es específicamente, esta es una medida crítica y que me va a afectar a todo lo que es el equipo y las personas, ¿no es cierto? Eso me delimita. Los colores que ustedes ven acá arriba, todo lo que está en verde, señores, es mandatorio para el balanceo de la línea de impacto. O sea, todo lo que esté en verde, tanto en las medidas de control como en las medidas de recuperación, ustedes tienen que tenerlas vigentes. Si no las tienen vigentes, esperen consecuencias, ¿ya?
Todas estas barreras están integradas, como les dije, hice la integración de todos los controles de la industria practicables y en la medida que se activan algunos elementos de la OPS, los meto acá para balancear. Entonces, acá ustedes tienen barreras, barrera 1, barrera 2, barrera 3, barrera 4. Ya para esta primer línea de falla ustedes tienen 13 barreras, como están pudiendo ver. Vamos a analizar la primera y luego la segunda y se van a dar cuenta las demás. La primera dice, control de temperatura y condiciones visuales de salud en accesos o al ingresar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Que el personal de seguridad física o el personal de seguridad tiene que tomar la temperatura a todo el que entra y a todo el que sale, registrando cualquier condición anormal superior a los 37,8. Adicionalmente, se tiene que tener un termómetro calibrado y funcionando para cada 50 personas. El tipo de barrera que es esta es física administrativa, es una defensa. Básicamente la criticidad aquí es media, el control es bueno. Cuando ustedes vean un más es bueno y doble más es muy bueno. Y esto me controla la gestión y el equipo. Pero fíjense, acá se me puede dar un factor de escalamiento, ¿ya? ¿Cuál es ese factor de escalamiento? Que el termómetro esté sin calibrar o sin baterías, o esté no disponible porque alguien lo tenga, lo haya roto, lo que fuera. Entonces no se va a poder ejecutar esto. Entonces lo que se necesita es básicamente acá este control de escalamiento 1, que es de disponer de equipos adicionales y baterías de reemplazo. Entonces se necesita tener en el sitio esto. La medida acá es física. El responsable es el área de mantenimiento, la criticidad es alta, si esa criticidad es alta, el control es muy bueno y obviamente me impacta sobre lo que es el hardware, ¿ya? Voy a ir a la segunda y luego en base a las preguntas que hagan, obviamente aquí lo que van a leer están integradas todas las medidas y prácticas de la industria. Mantener distanciamiento, no voy a ir a esta que es el tema de limpieza, que es la barrera 7. La compañía debe sacar lineamiento de limpieza de superficies de espacios comunes 4 veces al día, usando las soluciones desinfectantes en relación al requisito de la OMS. Entonces, como barrera 7 dice usar cloro o lavandina, relaciones de 100 ml por cada 10 litros o relaciones de 10 ml por cada litro. Si no se puede utilizar cloro o lavandina, se puede utilizar alcohol líquido al 100%, haciendo las combinaciones 7 partes de alcohol y 3 partes de agua, ese es el 70-30. Si no se tiene esta condición, se puede utilizar cloruro de benzalcoino o se puede utilizar sales de amonio cuaternarios para hacer obviamente la desinfección y obviamente inhibir el virus. De otra manera, agua oxigenada al 3% en esa relación que nos permite generar ese control. Adicionalmente, se tiene que ventilar todos los ambientes, sala de controles, oficinas, cualquier sitio. La medida acá es física, es una medida que la maneja el responsable de orden y limpieza. El nivel de criticidad es alto, es una muy buena medida y me ayuda a controlar específicamente el hardware. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, todas las que están en verde son medidas sí o sí debemos de tenerlas, o sea, en verde oscuro, ¿ya? En verde oscuro. Este es mi peligro, como les dije, ¿no? El que habíamos hablado previamente. Entonces, si falla una de esas barreras que está en verde, ¿ya? Básicamente voy a tener el evento no deseado, que es personal infectado con sospecha. Fíjense el nivel de riesgo de este peligro. Para las personas es de 5, para lo que es los bienes es D4, para el medio ambiente es B3 y para la reputación D4. Entonces, ese es un nivel de riesgo muy alto. Y vamos a ir a ver las medidas de recuperación. De igual manera, al igual que las medidas de primer orden, fíjense, tenemos medidas de recuperación 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y estas terminan en una de recuperación. La primera medida de recuperación efectiva dice realizar test de COVID-19 a trabajadores con sospecha, realizar los testeos a todo empleado que reporte o presente algún síntoma, adicionalmente poner en cuarentena aplicando los medios descritos según protocolo médico. Es una medida física administrativa, esta es básicamente de procedimiento, es altamente crítica, es muy buena y básicamente me controla, en este caso, todo lo que es el control del hardware de contaminación del ambiente. ¿Ya? Si esta falla,
básicamente mis consecuencias van a ser personal infectado con capacidad de contagiar en el lugar de trabajo. Entonces acá puedo tener yo afectaciones desde personal enfermo hasta personal que pueda morir o inclusive daños a bienes superiores a los 5 millones de dólares y obviamente afectación. Entonces mi riesgo operacional para esta línea de falla en el balance es C5, la cual es muy alta. Pero si yo aseguro de que estas estén presentes, fíjense a cuánto me baja, C3, nivel de riesgo medio, la cual obviamente me garantiza de que mi línea de falla por acá no puede venir. Estos cuadritos que ustedes ven acá, básicamente son recordatorios, como los post-its, ¿ya? Por ejemplo, si hay un nivel de contagio elevado, tenemos personal de más de 50 personas en el sitio, los médicos tienen que utilizar específicamente ropa de protección específica, ya no estamos hablando, bueno, esta es una recomendación, ¿no es cierto? Como elemento de bioseguridad, no estamos hablando de los trajes de Tyvek, estamos hablando específicamente de ropa puntual. Este es un tipo de fibra que lo que hace es encapsular el cloro y obviamente evita de que esto vaya hacia las personas, ¿no es cierto? O sea, mata al virus. En ese sentido, fíjense, les voy a mostrar acá ya y con esto termino. Fíjense, tenemos 8 amenazas que ustedes van a poder ver en el gráfico. Acá no se puede visualizar porque obviamente esto es inmenso, hay mucha información. Y ustedes, por ejemplo, para la primera amenaza, conforme a lo que están viendo en sus pantallas, tienen control de escalamiento 1, barrera 2, barrera 7, barrera 9. Entonces, estas son las mandatorias para la primer línea de falla. La amenaza 2, de igual manera, tiene esta necesidad de tener estas barreras, la 2, la 3, la 5, la 7 y el control de escalamiento 2, lo mismo la amenaza 3, lo mismo la amenaza 4, la amenaza 5, la amenaza 6, las barreras de primer orden, ¿no es cierto?, para evitar el evento no deseado. En la primera línea de medidas de recuperación, 3 medidas de recuperación, la medida de recuperación 1, 3 y 6, para efecto de, si hacemos el análisis de riesgo operacional, mi riesgo acá es alto, C5 con afectación a las personas. Mi segunda línea de falla va a ser medida de recuperación 1, 2 y 4, pero mi nivel de riesgo acá es medio, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces no le voy a tirar mucho interés a esto porque tengo que ir al alto primero. Y la tercera línea me delimita específicamente de igual este nivel de riesgo. Entonces, este es mi riesgo operacional. Si yo aplico estas barreras que ustedes ven acá y aseguro de que estas estén ahí, básicamente lo que ustedes van a encontrar es un nivel de riesgo bajo. Y eso es lo que específicamente se delimita en poder enfocarse ya sea en medidas proactivas y preventivas o reactivas, pero encontrar el balance. Ustedes aquí van a encontrar 56 barreras y medidas de recuperación y medidas de contingencia y tienen que asegurarse que por lo menos estas 29 sean las vigentes. Entonces, elemento importante, señores, estas 29 que les he mencionado son las medidas martillo. Como medidas martillo que son, nos van a permitir controlar el virus en este momento en sus operaciones y en sus procesos. Necesitamos tomar estas medidas de supresión contundentes, no tener medidas de mitigación o medidas de danza o de lucha, ¿ya? Porque específicamente estas lo único que nos van a hacer es afectar a nuestro plan de continuidad del negocio y obviamente vamos a tener pérdidas que específicamente puede costarle la vida, y cuando digo a la vida me refiero a la vida financiera de la organización y obviamente generar impactos, ¿ya? Quiero terminar con esto. Como les dije, las medidas martillo involucran aplicar todo casi de manera religiosa, ¿ya? Nuestra vida no va a ser igual, o sea, para los que llevan, en mi caso, ya estoy ya casi como unos 16 días así en cuarentena sin salir. Yo estoy seguro en el momento en que tengamos que salir, la situación no va a ser la misma, no vamos a encontrar, nuestros hábitos ya no pueden ser los mismos. Si nosotros queremos obviamente generar algún cuidado o algún control para esto. De igual manera, quiero, para los que quieran descargar el software,
ustedes pueden entrar a este vínculo, ya, para poder descargar una licencia gratuita, utilizarla por un mes, sigan el encaminamiento de todo lo que les indica ahí la instalación, y cualquier duda se contactan con nosotros también en el mismo vínculo, ya, conforme al requisito de escudeo, ya, mandándole un mail a Laura o directamente entrando a la página web, y puntualmente estamos entonces para poder recibir sus preguntas o dudas. Gracias por su tiempo y estoy atento para responder. Muchísimas gracias, ingeniero. Aquí hay unas preguntas, entonces voy a leer. No sé si, Cristian, todavía estás ahí. Si algún momento o alguna pregunta, o si la pregunta no se responde, pues me escribes nuevamente. Entonces, la pregunta de Cristian Bermúdez es: buena tarde. Desde el punto de vista médico y hablando de los EPP propios de una planta de desarrollo de vidrio y aluminio, ¿debo agregar algún EPP biomédico especial? Ejemplo, guantes, tapabocas, trajes Tyvek, ¿o sería mejor mantener otras? Bien, un elemento importante a tener en cuenta para todos, ¿ya? Y para poder alinear el criterio, ¿ya? Como habíamos hablado a un principio, ¿ya? Específicamente, el virus es de contacto, ¿ya? El virus es de contacto. Y al ser de contacto, específicamente, el requerimiento que ha dado la OMS, porque como les digo, no hay todavía estudios fehacientes de que el virus en un ambiente cerrado a más de 1 metro pueda transmitirse a una persona. Obviamente se puede transmitir si yo estoy enfermo y tengo una persona a menos de 1 metro y estornudo, el rocío de mi estornudo le llega a la boca o a la cara y puedo contagiarlo, digamos, sí. Pero el EPP en sus procesos ahora tiene que seguir siendo el mismo. No tienen, y les digo, la charla que tuve la semana pasada con esta gente en el Perú, inclusive, una de estas es una empresa petrolera, ya que ellos estaban tomando la decisión de dotar por encima de los overoles antiflama, ya, y ojo, no quiero hacer tampoco, no me quiero hacer la burla, nada, pero tenemos que tener un poquito de cordura y aplicación del criterio. Les estaban por aplicar trajes de Tyvek. ¿Ya? Fíjense, el traje de Tyvek es un traje que genera estática en primera instancia y no tiene una protección contra llama o descarga eléctrica. Entonces, el poner encima de un overol antiflama, o sea, es como no tener equipo, le estamos quitando la propiedad de protección a la ropa. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? El tapabocas específicamente es para toda persona que está enferma o persona que tenga de alguna manera síntomas. Es para efecto que no disemine, ¿ya? Ese es el tapabocas o barbijo. Después, el resto de la gente, mientras aplique todos los criterios que hemos ido conversando, hemos ido hablando y que se delimitan, por ejemplo, en la matriz que nos dice mantener más de 2 metros de distancia, no más de 10 personas en un ambiente, en todas las salas tiene que haber limpieza cada 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde, alcohol en gel, pañuelos desechables. Mientras tengamos todo eso, no es necesario que la gente utilice equipo individual o equipo externo. Ahora, obviamente, el médico va a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque acá ya se trata de una condición de bioseguridad. Si tenemos personal médico, paramédico en la enfermería, él sí va a tener que utilizar una protección encima de su EPP, pero ese médico encima de su mandil o encima del overol que tenga médico, ¿no es cierto? Pero ese es su equipo de protección. ¿Por qué? Porque el peligro en este momento para el médico es el virus, pero para los operadores no necesitamos darles otro tipo de protección. Este elemento, fíjense, está generando de que muchas empresas, por ejemplo, muchas empresas, y no quiero decir nombres tampoco, empresas que producen equipos de protección personal, están sacando campañas donde directamente recomiendan de que todos utilicen.
pero ese esquema de todos se utilicen está generando un desbalance en la producción de los equipos, haciendo de que la gente que realmente necesita, que es el personal médico, porque en este momento es el personal médico el que más tiene que utilizar tapabocas, trajes, protección de la cabeza, etcétera, etcétera, y no los operadores de planta, está generando de que los equipos suban de precio y por ende también haya una escasez, ¿no es cierto? Porque hay una gran demanda. Entonces, es un beneficio para las empresas que producen EPP, ¿ya? Y obviamente metiendo en la cabeza a toda la gente de que tiene que utilizar, ¿ya? No es necesario, obviamente. Ahora, yo me voy al caso, hemos hablado de la planta. Si usted sale de su casa, ¿ya? Salga de su casa manteniendo estos mismos criterios, ¿ya? Distancia. Si va al supermercado, lleve guantes. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de peligro. Alguien puede haber tocado ese equipo, listo. Cuando vuelva a su casa, sáquese el zapato, ¿ya? Vaya, desinfecte su ropa. ¿Por qué? Porque de manera accidental puede que hayamos tocado a otra persona. Cuando llegue a su casa, desinfecte todo lo que compró afuera, porque alguien pudo haber tocado. Recuerden los tiempos de permanencia. Hasta 8 horas puede estar en un papel, en un plástico que contiene, por ejemplo, el pan Bimbo, puede estar hasta 8 horas. Y peor todavía, con esta alerta que ha sacado el FBI de que tenemos algunos inadaptados que creen que son terroristas, que van específicamente a los supermercados a querer contaminar, sabiendo de que ellos, a contagiar, mejor dicho, sabiendo que ellos obviamente son positivos para coronavirus, o sea, para poder incrementar más todavía la situación. Pues tenemos todo tipo de gente en la viña del Señor y son de esos que tenemos que protegernos, pero eso, digamos, es algo puntual. Pero volviendo a lo nuestro, al operativo, no se necesita dar otro equipo más del que tienen y aplicar estas medidas que obviamente estamos hablando acá. Perfecto, ingeniero. Entonces aquí voy a leer la otra pregunta. Igual, Cristian, si tienes alguna duda, estamos pendientes. Dice Pedro, ¿brindan alguna asesoría específica para continuidad del negocio? ¿En dónde los podemos contactar? Claro que sí, Pedro, puede contactarnos en laura.losada@escudeo.com o escribirnos al celular, que ya los voy a dejar en el chat, para que las personas que deseen contactarnos, si desean una asesoría específica a sus necesidades, puedan hacerlo. Otra pregunta es, ¿qué opinan del uso del tapabocas? ¿Debe usarse o no debe usarse? Juan, creo que esta pregunta ya la respondimos, entonces pues, solo para enfatizar, no deben usarlo a menos de que tengan en su matriz las personas que deben, de acuerdo a lo que ustedes tengan pendiente en la matriz de riesgos. Otra pregunta, nosotros tenemos personal atendiendo emergencias de gas natural. En este campo, ¿es recomendable que usen el tapabocas en todo momento? Ya, en este caso, bueno, el tapabocas no es el aplicable para ese tipo, porque esto no tiene nada que ver con el virus, ¿no? Lo que necesitan, y bueno, que puede servir para esto, son máscaras media cara o máscaras cara completa para vapores orgánicos, ¿ya? De doble filtro, doble vía, como se dice. Esas máscaras son mucho más caras que los tapabocas y son funcionales, o sea, sirve, si ustedes quieren, de manera adicional para el COVID. Pero no es, digamos, el tapabocas, no es el específico para atender emergencias con gas, si esa es la pregunta. O sea, si están utilizando tapabocas, ya sea resistente a hidrocarburos o polvo para atender emergencias de gas, no hay una buena gestión de seguridad para especificar o asesorar a los trabajadores. ¿Ya? No es el equipo. El equipo que tienen que utilizar es una máscara de media cara o cara completa, dependiendo la intensidad que tengan, el filtro pastilla color amarillo o color negro, dependiendo qué es el tipo de gas que tengan. Pero tiene que ser para vapores orgánicos. Ok, perfecto. Juan, si de pronto tienes alguna otra pregunta acerca de este tema, nos la puedes escribir para poderla responder. Dice, ¿qué recomendación pueden brindarnos respecto al control de las visitas en las plantas o personal de la cadena de suministro? Bien,
La visita a las plantas de igual medida, de igual manera, mejor dicho, ya, necesita ser revisada. O sea, los mismos requisitos para los operadores, los mismos para los contratistas, para toda la gente, ¿no? Y la primera medida, como ustedes están viendo en pantalla, es la toma de temperatura. Unos están tomando, por ejemplo, protocolos administrativos como hacerles llenar una declaración jurada, donde les hacen preguntas si es que han estado con gente que ha venido del exterior, si han viajado, dónde han estado. O sea, eso también sirve, pero de rigor, todo este control, ¿no es cierto? Ya disponer en el ambiente lugares donde la gente pueda lavarse las manos, o sea, es ahora más cuando los requisitos de salud y seguridad que puede tener la planta sobresalen más. Por ejemplo, número de lavabos por cantidad de personas, número de tazas, etcétera, etcétera. Ya es aquí cuando esto se ve. Y obviamente disponibilizar todos los equipos que necesite obviamente esta gente para efecto de hacer su trabajo de manera segura. Pero se tiene que seguir el mismo protocolo, o sea, el requisito para un operador de la compañía es el mismo para un contratista. No puede cambiarse en nada, porque somos humanos igual, ¿no es cierto? No puede haber diferencias en esto. Perfecto. Ingeniero, aquí Juan nos escribe respecto a la pregunta de la atención a emergencias de gas. Lo que yo entiendo es que hay una emergencia en una casa porque hay un escape de gas y tienen que el personal dirigirse a ver qué es lo que está pasando. Entonces él me dice que la pregunta específicamente es para ese personal que va a atender la emergencia. ¿Cómo pueden contener el tema de lo del COVID? Entonces, que si es necesario el tapabocas o no, solo mientras que se desplazan hasta la emergencia, sí. Ya obviamente tienen que, me imagino, cambiarse de EPPs de acuerdo a lo que vayan a encontrar, pero es más enfocado en eso. Sí, vuelvo a incidir, por ejemplo, si esta empresa da servicios de emergencia y hay una fuga, por decirles, en la cocina de mi casa, y ellos van a entrar a hacer esa revisión, el EPP que ellos tienen que utilizar, vuelvo a indicar, no es un tapabocas, tiene que ser una máscara de media cara filtrante para ese tipo de peligro, porque ellos no están viniendo a atender peligros de virus, ¿ya? Si bien esa máscara les ayuda a protegerse también del virus, o sea, tiene doble motivo, pero es coincidencial, la protección de ellos para atender la emergencia es por la fuga de gas, en este caso metano, propano o el gas que sea. Ese es el elemento peligroso. Y en ese sentido ellos necesitan tener esa protección de máscara, primero. Segundo, no necesitan ellos, como les digo, tener un traje de bioseguridad cuando entran a la casa, ¿ya? O cuando hacen otra actividad. ¿Por qué? Porque específicamente si están entrando a una casa, ¿ya? Se entiende de que en la casa, a no ser obviamente que sea una casa infectada y que esté marcada, entonces ahí ya se aplican protocolos de bioseguridad. Pero sí, si van a entrar a la casa, la misma medida, 2 metros de distancia entre las personas que haya, el dueño de casa, niños o quienes estén, utilizar obviamente los guantes de protección para el trabajo en sí. Con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Si son guantes de nitrilo, si son guantes posiblemente de algodón o guantes de cuero o caucho, utilizar el guante que tengan que utilizar. Después de que terminan su tarea, ellos necesitan tener alcohol en gel, higienizarse, limpiarse y obviamente continuar con su tarea, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un elemento que podríamos decir que es indirecto, de que posiblemente el trabajador que hace esa tarea y que visita muchas casas, puede que en algún momento se infecte en una casa, porque tampoco, de acuerdo a lo que les he hablado, el trabajador no puede saber quién está asintomático, ¿no es cierto? Y puede de que, qué sé yo, a lo mejor por arreglar la fuga se tiró al piso y justo ahí en el piso, disculpando la palabra, hubo un fluido humano y está infectado y le infectó en el hombro del overol de trabajo, digamos, de ese trabajador. Entonces, el trabajador, como sabe que tiene contacto externo, al finalizar el día, ya sea en su empresa o en su casa, previo a entrar a su casa, debería él tener una muda extra de ropa o bañarse
en su empresa y quitarse esa ropa para ir a su casa, o hacer lo otro, que va a su casa con esa ropa, se saca esa ropa, pone en una bolsa y entra a su casa a bañarse directamente y proceder a desinfectarse. Cualquiera de los dos. Pero esas son las medidas, obviamente, que en este caso tiene que tomar como recaudo y que obviamente están explicadas también acá en la matriz. Perfecto, ingeniero. Para terminar, tenemos la última pregunta, que es, dentro de los sistemas de bioseguridad, ¿cuál es la medida que se debe realizar de hipoclorito de sodio con agua para realizar una buena aspersión? Si ustedes tienen hipoclorito de sodio al 100%, hay que poner 70% de hipoclorito, ¿ya? Y 30% de agua para generar la mezcla en balance, podríamos decir, ¿no es cierto? Y utilizar caso como elemento activo para poder generar la limpieza de superficies. Pero hay que tener en cuenta también acá de que ese hipoclorito, porque me estoy refiriendo a la mezcla, ¿ya? Va a ser específicamente utilizado ya como elemento, podríamos decir, definitivo, ya para lo que es la limpieza. Entonces, si va a ser utilizado como elemento definitivo para lo que es específicamente la limpieza, ya se necesita tener un balance. Entonces, el balance ustedes lo encuentran acá en la barrera 7. Por ejemplo, cada 100 ml de hipoclorito de sodio o lavandina o cloro, como puede llamarse también, ya hipoclorito que estamos indicando acá, ya por cada 100 ml se puede mezclar en 10 litros de agua, ya para generar la mezcla ya de limpieza. Cualquiera de estas dos pueden utilizar como referencia para efecto de proceder a ejecutar la limpieza, ya sea para activar la mezcla o directamente para utilizar la mezcla en lo que es la limpieza. Genial. Aquí tenemos la última ya para finalizar. En el caso de las personas asintomáticas con respecto al COVID-19, ¿cómo poder identificarlas para evitar un contagio? Lastimosamente no hay, por eso se denominan asintomáticas, ¿ya? Y esto es lo que está limitando también, porque no necesariamente una persona, por ejemplo, asintomática va a tener fiebre de 38,9. Tenga fiebre de 37,6, 37,5, ya, y a criterio de un médico, mientras no tenga dolor de cabeza o no llegue a 38, no le va a tomar la prueba. ¿Por qué? Porque en este momento estamos atravesando también dos fenómenos. El primer fenómeno de que los reactivos a nivel mundial se han acabado, o sea, no hay posibilidad de que toda la gente que quiera le saquen un test de COVID, primero. Y segundo, el segundo elemento que nosotros tenemos acá, que muchas personas, debido a esta crisis, están desarrollando medidas o enfermedades, podríamos decir, somáticas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que ellos mismos crean los síntomas y obviamente es gente que posiblemente no tiene la enfermedad, pero empuja a que se pueda quemar una prueba. ¿Ya? Y es porque tenemos mucha gente psicosomática, ¿ya? Que de alguna manera crea esas condiciones, ¿ya? Pero esto obviamente se libera en la medida en que las organizaciones o estados o municipalidades o gobernaciones adquieran más cantidad de reactivos para poder sacar a mayor cantidad de gente. Entonces, de esa manera podríamos discernir quién está enfermo, quién no, porque en un asintomático, ya, por ejemplo, tengo dos conocidos que viven tal vez haciendo un paréntesis, que viven ellos en Nueva York, ya, y uno de ellos se dio cuenta en realidad de que estaba enfermo porque le contagió a su esposa, y su esposa sí desarrolló, diríamos, la enfermedad con los 4 ciclos, ya, pero cuando a él le tomaron, ya prácticamente él tenía el COVID. Le volvieron a tomar luego de 4 días porque la esposa estuvo casi como 18, él ya no tenía. Entonces, cuando el médico le reconfiguró el esquema, o sea,
vieron de que él era asintomático, digamos. O sea, ¿cómo se dio cuenta? Se dio cuenta porque la que tenía al lado está enferma, ¿no es cierto? Entonces, no hay forma de saber, ¿ya? No hay forma, hay que esperar los síntomas. Perfecto, ingeniero. Entonces, por el momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Estamos atentos a cualquier duda, sugerencia, tanto de la metodología como de los temas que ustedes quisieran ver próximamente. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y vamos en las próximas horas a compartir, la presentación junto con la metodología que estaban viendo Bowtie y también un bloque de seminarios con diferentes temas que vamos a lanzar, unos webinars gratuitos que vamos a lanzar para la próxima semana para que estén pendientes. Muchas gracias, ya saben que tienen mi contacto, laura.losada@escudeo.com, me pueden escribir, entonces muchísimas gracias a todos. Ingeniero, nuevamente mil gracias. Con este tema tan importante y actual que estamos. Nos vemos en una próxima ocasión. Perfecto, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.